¿Qué tal? OK Diario ha desvelado que Begoña Gómez ha usado la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas. En el documento de AENA que ha publicado Fernán González, aparece Begoña Gómez con el cargo de esposa del presidente del gobierno. Desconocíamos que existiera tal cargo. La relación de autoridades, de verdad, que pueden usar tan exclusiva sala de Estado, está bien clara por ley, y en ella, desde luego, no aparece ningún cargo que sea esposa del presidente del gobierno. Begoña Gómez usó esta sala de Estado para estar bien cómoda con su hija antes de viajar a Bristol el lunes pasado, mientras el resto de pasajeros se tragaban hora y media de retraso del vuelo. Señor Puente, afine un poco. Lo de esta mujer es de traca. ¿Quién se cree? ¿Por qué va con esos aires por la vida? Ninguna otra esposa de ningún otro presidente antes, ni siquiera la de Zapatero, tuvo este comportamiento tan megalómano, y menos la de Felipe González. El descaro con el que Pedro Chávez y Begoñita Perón se mueven por España desde que ella fue imputada es un insulto para todos, lo hemos comprobado este verano. Primero ocultaron su imputación con aquella patraña de los 5 días en los que Sánchez se retiró en abril, haciendo dejación clarísima de sus funciones. Luego, sin vergüenza alguna, Sánchez paseó a su imputada mujer por los mítines del PSOE durante la campaña electoral del verano entre aplausos de la aborregada afición socialista. Para ir a declarar ante el juez Peinado, eso sí, se ocultó y se cerraron a cal y canto los juzgados de Plaza de Castilla. OK Diario la cazó, como la cazó este lunes en Barajas, disfrutando de su trato de favor. ¿AENA de quién depende? ¿Qué diría Sánchez? Pues de Óscar Puente. Pues eso, lo que diría Sánchez, de Óscar Puente. Este verano Sánchez y su imputada mujer se han exhibido por Canarias y por Andorra públicamente, sin pudor alguno, con descaro, diríamos más bien, troleándonos a todos, riéndose de que ella está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Esta es la realidad que tratan de normalizar. En Canarias disfrutaron de la impresionante residencia real de La Mareta y se pasearon por algún mercadillo vestidos de domingueros, mientras ignoraron durante toda su estancia, con altanería de nuevos ricos y ajenos a la realidad, la llegada masiva de inmigrantes ilegales a sus costas. Sánchez y su mujer se rieron de los canarios que sufren desbordados esta invasión no desde hace meses, sino desde hace años. Sánchez y la presunta corrupta veranearon a todo tren el mes entero, todo el mes, poco más y empalman con la Navidad. Total, Sánchez sabe que no puede gobernar porque no tiene apoyos en el Parlamento. Solo quiere, lo que hemos dicho siempre, seguir en la Moncloa. La parejita se hizo ver después en un campeonato de mountain bike en Andorra, con avión privado que por medio que suponemos lo pagaría él, digo yo. Y mientras, la invasión de ilegales desbordaba también Formentera, Ibiza y Mallorca. Ellos veían bicis dando botes por el monte entre copas de cava y dejándose retratar. ¿Se puede tener más descaro? No solo hablan para idiotas, actúan para idiotas, nos toman por idiotas. Sus actos son los propios de una parejita enloquecida de poder y rodeada de corrupción, como los Kirchner o los Ceausescu, salvando las diferencias, aunque tiempo al tiempo. Sánchez y la presunta corrupta confunden como ellos el Estado y sus medios con su propia familia. Creen que los medios del Estado son suyos, y por eso lo de AENA, y por eso lo de la sala de Estado. Begoña se cree que es alguien, y no es nadie, señora. Usted no es nadie, acéptelo. Usted se cree la reina, pero es solo institucionalmente un cero a la izquierda. Ambos dan muestras, eso sí, de aires de grandeza cuando se colocan al lado de los reyes, lo hemos comprobado en el Palacio Real y en otros actos. Con la presencia pública descarada y reiterada de Begoña Gómez, Sánchez pretende normalizarnos para que nos olvidemos y no nos parezca raro que su mujer está imputada, repito, imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y que convirtió la Moncloa, según se investiga, en una especie de work center por donde hacía valer su supuesto cargo, según AENA, de esposa del presidente del gobierno. Por lo que sabemos de las investigaciones judiciales y periodísticas son los hechos, Begoña Gómez vio su llegada a la Moncloa y a la captación de fondos públicos una oportunidad de negocio privado. Este es el personaje que Sánchez nos restriega por la cara riéndose de todos nosotros, como ha hecho este verano. Begoña Gómez llamó con descaro al rector de la Complutense para que le hicieran un máster a medida sin ser siquiera catedrática. Peor, sin ser licenciada, es decir, Begoña Gómez no hubiera podido ni apuntarse como alumna al máster que, sin embargo, codirigía. Pusieron a su socio Carlos Barrabés a dirigirlo para disimular.
Le regalaron el máster sabiendo que no era titulada y ella pidió ganar 30.000 euros, pretendiendo por tanto ganar más que nadie en la Complutense y saltándose las normas internas de la universidad que lo limitan a 15.000 euros por máster. Un amigo de Sánchez, David Sanza, fue llamando a posibles financiadores para pedir que recibieran a Begoña Gómez y le soltaran dinero. Es la mujer del presidente, ya saben. Sanza, amigo del instituto y del baloncesto de Sánchez, está además vinculado, vaya casualidad, a Plus Ultra, la ruinosa aerolínea que hacía vuelos vacíos a Venezuela, rescatada por Sánchez durante la pandemia con 53 millones de eurazos. Nuestros, suyos y míos, salidos de los impuestos. Por entonces, la ruinosa aerolínea era propiedad ¿de quién? De varios magnates venezolano-libaneses, próximos ¿a quién? A Delcy Rodríguez. En fin, que son todos lo mismo. Conseguida la financiación para su máster, Begoña Gómez fue a Telefónica, a Google e Indra a pedir que le hicieran gratis el software para el máster. La recibieron por ser quienes, lógicamente, los máximos responsables de estas empresas y se lo hicieron. Eso sí, la espabilada esposa de Sánchez lo registró a su nombre para su comercialización, pasando el cargo del mantenimiento, eso sí, del software, a la Universidad Complutense. Begoña Gómez pasó a la Universidad Pública Madrileña facturas por valor de 102.848 euros sin que la universidad a día de hoy sepa el concepto, sin ser nadie. Begoña Gómez se dedicó también a firmar los pliegos técnicos para las concesiones. Como ella es autoridad del Estado, pues debió creer que lo podía hacer. La mujer de Sánchez se negó en julio, días antes de declarar ante el juez Peinado, a explicar en qué se gastó todo ese dinero. Pretendió que la Universidad Complutense le aprobara la memoria del máster sin dejársela leer, o sea, por su cara bonita, y pretendió también, en una sesión atolondrada 3 días antes de ir ante el juez Peinado, que le aprobaran la financiación de este año, también por la misma razón, por su cara bonita, al parecer retocada, aunque esto, como otros posibles retoques de Begoña Gómez o de quien sea, es un asunto personal, salvo que se haya usado dinero público para ello, claro. El caso es que todo ello no hubiera sido posible sin el concurso de Carlos Barrabés, amigo del clan de Benasque, no solo de Begoña, sino también de Sánchez. Barrabés ha reconocido ante el juez que se reunió varias veces con el propio Sánchez en la Moncloa. Las empresas de Barrabés pasaron de casi no recibir nada ni tratar con la administración a ganar, oh milagro, 23 millones de eurazos en contratos y adjudicaciones públicas con Sánchez y Begoña en la Moncloa. Begoña Gómez firmó de su puño y letra cartas de recomendación en favor de Barrabés en esos concursos. Seamos serios. ¿Quién se iba a resistir en los ministerios viniendo recomendado por la esposa del presidente del gobierno y más con el talante que tiene Sánchez de cortar cuellos? Cuanto menos es moral y estéticamente impresentable. La justicia dirá si algo más. Y todo ello además usando fondos europeos, de los que tenían que haberle llegado a usted o a su empresa o a su pequeño negocio y no llegaron. Y todo ello en 2020, en plena pandemia. Está claro que había quien pensaba, mientras tanto, en hacer negocio ajeno al sufrimiento, a los muertos y al confinamiento general en el que nos metieron. Begoña Gómez se ha dedicado a la captación de fondos públicos, durmiendo junto al presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa, pero Sánchez nos la pasea en la cara porque le da todo igual. Se ríe de nosotros, empezando por los suyos, a los que no tiene ningún respeto. Cómplices de este sanchismo corrupto son todos los que han facilitado las cosas que estamos sabiendo y descubriendo de Begoña Gómez, de Ábalos, de Koldo, de Armengol o de Illa, que ahí lo tienen, en este país claramente degradado por el socialismo, como rey del mambo en Cataluña, hoy presidiendo en la Diada la Generalitat, pese a los cientos de millones en mascarillas fake y los más de 100.000 muertos por el COVID por su gestión nefasta. Cómplice del sanchismo es un rector como el de la Complutense, que se mostró más fiel y sumiso al poder que a los principios más elementales de la que es supuestamente la primera universidad pública de España. Joaquín Goyache, que debería dimitir, ha tardado, pero lo ha hecho al final. Como adelantó OK Diario, la Universidad Complutense ha cancelado la cátedra Frey que codirige la imputada y presunta corrupta Begoña Gómez. ¿A qué estaba esperando ese nido de rojerío infumable que es la Universidad Complutense para haberlo hecho ya? ¿De verdad nos iban a humillar a todos ahora que empieza el curso?
con la imagen también de Begoña Gómez, sonriente y descarada, como la hemos visto este verano, junto a su marido, inaugurando su máster fake en la Complutense. Gracias a la prensa y a medios como el nuestro, como OK Diario, que no hemos cejado ni cejaremos pese a las amenazas que no nos asustan, apúntenlo, señor Sánchez, los españoles hemos podido saber a qué se ha dedicado la esposa del presidente del gobierno estos años desde el propio Palacio de la Moncloa, usando medios oficiales, incluida esa asesora con más de 100.000 eurazos anuales que le fichó su marido nada más llegar a Moncloa, supongo que lo tenían todo pensado, para ocuparse de sus gestiones personales. Era la que le visitaba con ella la Universidad Complutense, la que hablaba con la Complutense, la que hablaba con unos y con otros. En esto se gastó y se ha gastado 100.000 euros públicos cada año el señor Sánchez, en las cuestiones particulares de su mujer. Es él, por tanto, Sánchez, quien debería dimitir, pero no puede ni quiere porque es una moral. Las investigaciones de corrupción acechan a la parejita y al gobierno, y Ábalos va asomando la patita, avisando también, como hoy en OK Diario, que lo sabe todo de todos. Begoña se queda sin su máster en la Complutense, y sin la pasta y la influencia que movía desde la sombra, amparada por la oscuridad del poder, convencida ella en la megalomanía de su cerebro y del cerebro megalómano y corrupto de su marido, de ser, como reza ese documento de AENA, una autoridad del Estado, sin ser más ni tener más méritos que ser lo que fue siempre, porque no tuvo más experiencia profesional, la contable de los prostíbulos de su padre, pese a sus aires de grandeza. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha con Carlos García Danero y Fran Carrillo. Carlos, Fran, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. Carlos, que acaba de estar en el plenario del Congreso, donde se ha aprobado esa proposición no de ley, ¿no? Del Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia en Venezuela, que ha salido adelante, Carlos, con el voto en contra del Partido Socialista, ¿no? Sí, eso es lo alucinante, ¿no? Pues esto tendría que ser una posición del propio Gobierno, no que se le inste a través del Congreso una mayoría absoluta para reconocer lo obvio, ¿no? Quién ganó las elecciones y quién las perdió y quién debía dejar el poder. Y bueno, lo que es una vergüenza, vuelvo a insistir, es que haya tenido que ser a través del Grupo Parlamentario Popular que se presente y que el Gobierno encima vote en contra. Es verdad que con la teoría esta de Sánchez de que ya el legislativo no vale para nada, pues supongo que le importará poco que la mayoría absoluta, representación del conjunto de los españoles, entiende que Edmundo González es el vencedor de las elecciones en Venezuela y debe ser nombrado presidente. Claro, es que realmente lo que dijo el otro día, y lo comentábamos ya en el primer programa de esta temporada, antes de ayer, el sábado pasado, esto de con o sin el poder legislativo, que luego desde China prácticamente ha ratificado, porque intentó suavizarlo, Carlos, pero realmente lo que vino a decir es a corroborar lo que dijo realmente, ¿no? Quiero decir que, Fran, le importa un pito a Sánchez esto que acaba de votar el Congreso. Yo digo siempre que la mejor forma que tienen las dictaduras o las autocracias de legitimar que, digamos, o blanquear que no lo son, es a través del voto. Y con el voto, pues lo que hacen es consolidar el despropósito, el disparate, la ignominia y el fraude. Lo hacen en las dictaduras, las autocracias como la de Venezuela. Y yo he dicho muchas veces que ningún tirano, ningún dictador convocó unas elecciones para perderlas, ni tampoco para irse. No se va por voluntad propia. Pero también en las democracias que acaban derivando en autocracias, a través de la demagogia, se justifica el voto, esa supuesta transparencia, limpieza, libertad, en que cada uno vota lo que considera. Pero a la hora de la verdad tenemos lo que tenemos. Tenemos un gobierno absolutamente cómplice y el partido que gobierna absolutamente rendido a una narcodictadura que está apoyada, patrocinada, impulsada internacionalmente por alguien que fue presidente del gobierno de España. Porque Zapatero no ejerce de asesor de Maduro. Zapatero ejerce de lobista de Maduro, es decir, es el principal representante de la dictadura venezolana en Europa y en Estados Unidos, porque va a defender esa causa. Y es que han hecho de interlocutor para que el mundo esté aquí, para que vean cómo se ha lavado las manos de nuevo el gobierno. Esa ausencia, esa posición,
en la que todo el Partido Socialista ha salido a felicitar a Zapatero por su mediación, cuando lo que tenía que salir es a pedir al dictador que se fuera porque ha perdido las elecciones, es la prueba de la degradación institucional, moral y política que hay en España. España es ahora mismo el estadio número 1 o 2 de lo que fue Venezuela hace 20 o 25 años. Es decir, una democracia degenerada, una democracia proclive a la autocracia, una democracia con un Estado de Derecho dañado, con una separación de poderes quebrada, con una legitimidad política y de liderazgo totalmente hundida, a través de la trinchera que Zapatero y Sánchez han creado. Somos la Venezuela de hace 25 años. Dentro de 25, si seguimos así, seremos la Venezuela de hoy. Claro, Carlos, el PSOE ha pretendido no solo justificar su voto en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, sino que por el contrario, que el Congreso reconociera la labor humanitaria y diplomática de Zapatero, ¿no? Fíjate, bueno, lo que estaba comentando Fran, pero es que al final dices, no, es que es un éxito que ha traído y le damos asilo y ha pactado, ¿no? Asilo político a Edmundo González, vencedor de las elecciones, y dejas al que ha perdido las elecciones que siga apoltronado y enganchado al esto y dice, no, es que si se llega a quedar allá, pues o lo encarcelaban y igual hasta lo mataban. Entonces, y eso es para darte la enhorabuena. Pero a ver, que lo que estás haciendo es reconocer el régimen de Maduro como una dictadura y lo que haces es traerte a la otra persona que es el vencedor, el que democráticamente, de una forma, pues yo creo que absolutamente mayoritaria y muy importante, ha ganado las elecciones. Y encima, pero a ver si, bueno, es lo que ha comentado Fran, ¿no? Yo creo que la relación de Zapatero con el chavismo es evidente, está acreditada. Y ahora el Partido Socialista pues intenta también, pues eso, que lo convirtamos en un héroe. Y volviendo al principio, nada, un comentario con lo de Sánchez y el legislativo. Fíjate, es curioso porque Sánchez, su gran baza, al haber perdido las elecciones, que a veces parece que se olvida, él dijo, no, yo he perdido las elecciones, pero me apoya al Congreso de los Diputados. Ahora que no le apoya al Congreso de los Diputados y que pierde votaciones, dice, no, el Congreso no vale para nada. Hombre, habrá de tener jeta para hacer lo que hace, ¿no? Y decir lo que dice. Claro, le va el Congreso para la investidura, pero a partir de ahí le importa un pimiento el Congreso y dice que seguirá para adelante con o sin él. Hemos hablado mucho estos días de este asunto, pero yo creo que en la gestación de la dictadura venezolana, lógicamente estuvieron los golfos de Podemos. Y había ocurrido una cosa en un programa con Pablo Iglesias. Yo quiero que lo veáis y que lo vean ustedes, porque expresa perfectamente las mentiras, el engaño de este personaje para el que todavía quiera creerse algo de lo que cuenta, ¿no? O como Juan Carlos Monedero, porque debatía con Marta Nebot y sobre Venezuela. Nebot debía de estar pues reprochándole su actitud sobre Venezuela, y entonces ha puesto muy gallito Iglesias y le ha dicho, pues si tú no sabes nada de Venezuela, dime 5 ciudades, ¿no?, de Venezuela, y vean lo que ha pasado después. Perdón, que me preguntes. Perdón, ¿sabes? Una pregunta solo. ¿Conoces? ¿Podrías nombrar 5 ciudades de Venezuela? 5 ciudades. No voy a entrar en este tipo de exámenes. Hablas de mira, Venezuela como si supieran mucho y te pregunto por 5 ciudades. Mira. Para aprender algo, 5 ciudades venezolanas. Me las podrías decir yo por saberlas. Te puedo decir incluso que hay 122 alcaldías en las que gobierna la oposición, hay 3 estados en donde gobierna la derecha en Venezuela, y sí. ¿Y las 5 ciudades? Bueno. Qué cara más dura, Fran. Así todo, pero esto ya lo ha hecho más veces, ¿eh? Esto es un truco que lo ha hecho más veces, claro. Hasta que se ha encontrado alguien que le ha dicho, oye, ¿y las 5 ciudades? Esta mentira, como dices tú, y así todo. Exacto. Esta mentira ha sido vicepresidente del gobierno de España. Esta mentira ha fundado un partido absolutamente totalitario, comunista, subvencionado económica, política y ideológicamente por una narcodictadura. Esta mentira de señor ha controlado el CNI. Esta mentira de señor controló las residencias en la peor época de la pandemia. Esta mentira de señor se ha enriquecido a través del dinero que primero le dio una narcodictadura y ahora le da un señor multimillonario llamado Roures para que monte sus chiringuitos ideológicos. Este señor
se dedica todos los días en la universidad o donde va a adoctrinar públicamente, con dinero público, en sitios públicos, a los alumnos sobre lo que es democracia y lo que no es. Y lo tenía muy fácil, porque hubiera dicho, pues mire usted, yo que tanto sé de Venezuela porque me he lucrado con la dictadura venezolana a costa del sufrimiento del pueblo venezolano, yo que tanto he adorado al dictador Chávez y a su sucesor Maduro, le puedo decir, no 5, le puedo decir 50, pero con 5 hubiera estado suficiente. Hubiera dicho Caracas, Valencia, Sucre en el estado de Miranda, Girardot, Maracaibo, las principales, no hace falta irse a muchas. Porque luego dice que la oposición gobierna en 103... Mentira, la oposición no gobierna en ningún sitio que el chavismo no quiera, porque eso es una dictadura. Es tan mentiroso, es tan falso, es tan engañabobos, que todavía hay gente que se cree que este señor trabaja para que la gente viva mejor, que ha trabajado para que la gente tenga derechos, que ha trabajado para el progreso social. Es mentira, este señor ha trabajado para enriquecerse él y los suyos, y seguir engañando a otros analfabetos y paletos que se siguen creyendo que él está ahí para salvar al mundo de un fascismo que él representa mejor que nadie. Pues este señor, Pedro Sánchez, le hizo vicepresidente. Ajá, Carlos, y tú decíamos, y así todo, ¿no? Pero él, Irene Montero... Sí, porque todo él es una mentira, ¿no? Al final él consiguió un apoyo popular, que está claro, ¿no? Y millones de votos, con mentiras. Y luego, pues, la incoherencia apareció al primer segundo, ¿no? Y a partir de ahí, una incoherencia absoluta que la ha llevado, pues, a los resultados que tiene en este momento. Pero luego hay otra cosa de fondo. A ver, que no hace falta saber 5 ciudades de Venezuela. Lo que hay que saber es distinguir entre una dictadura y una democracia. Claro. Independientemente de las ciudades que te sepas del país. Eso es lo que hay que saber. No, sí, ellos lo distinguen. Y sobre todo no cobrar de un dictador. No, si ellos distinguen. Bueno, a él, claro, a él lo que le gustaría es, en este caso, ser el monedero, porque es el que está más pegado al régimen, ¿no? Él ha estado, pero está mucho más pegado monedero, y ya le gustaría a él, pues, estar ahí de brazo derecho o ser zapatero, quiero decir, en este caso. Pero bueno, se han forrado, mientras tanto se han forrado en política, Carlos y Fran. No, es evidente. Hay que ver el estado, además, de euforia por el dinero, por los 15.000 euros al menos que cobra Irene Montero, que muestra su señora, no sé si esposa o no, la madre, como le dice él, de sus hijos, en el Parlamento Europeo, que no puede disimularlo, que está eufórica por la pasta que gana. Él cobra mucho. Él tuvo sobre todo predicamento en la época de Chávez. Yo cuando los conocí precisamente en Venezuela. No digo conocerlos físicamente, sino que alguien me habló de unos tipos que eran profesores en la Universidad Española, estando yo en Caracas. Todavía vivía Hugo Chávez. De hecho, a mí, creo que lo he dicho alguna vez en este programa, a mí me pilló la muerte, la confirmación, no la muerte, porque la muerte fue 2 meses antes, pero la confirmación oficial del fallecimiento de Hugo Chávez, que la dijo Maduro en directo, el 5 de marzo de 2013, me pilló en Caracas. Y estamos allí trabajando en ese momento con la oposición de entonces, ¿no? Por aquel entonces me hablaban de unos tipos que eran profesores en una universidad española que colaboraban con el régimen. Y me hablaban de un tal Monedero que ya era muy conocido, pero me empezaron a hablar de alguien como Pablo Iglesias, Errejón, Vescanza, que aquí todavía no habían llegado. Cuando hablar de ellos, todavía nadie conocía. En el momento en el que salta Podemos, yo dije, estos son a los que me refería. Y dije, van a hacer lo mismo que en Venezuela. Lo mismo. Y fue la época en la que también surgió más o menos Ciudadanos, la expansión nacional. En ese momento, yo avisé que el programa político de Podemos iba a ser igual que hizo Chávez en el año 98. Igual, con las mismas aspiraciones, y que la financiación en parte venía de ahí. Y era cuando yo iba incluso a las tertulias que montaba Pablo Iglesias en su canal. Bueno, yo dejé de ir cuando le empecé a retratar la realidad de las cosas que yo sabía y que decía, a mí no me iba a engañar. Este señor se ha lucrado durante muchos años. En el momento en el que se ha convertido en un burgués, porque la izquierda elitista nunca ha trabajado, la izquierda elitista ha vivido de engañar a los demás para que le paguen. Es decir, la izquierda que vive como capitalista, pero necesita que el pueblo sea socialista. Es decir, necesita que siga el socialismo, que sigan los pobres, para que ellos vivan como ricos. Una de ellas se ha lucrado, pues ya está, ya a vivir del cuento. Y lo volverá a intentar. No tengáis ninguna duda
que Sí, Pablo sin Iglesias ninguna- volverá a intentar entrar en política dentro de no Sí, porque mucho. el concepto de lo público de esta gente es me aprovecho de lo público, Claro, porque esta gente, claro, claro, Monedero, claro. Iglesias, etcétera, etcétera, han vivido permanentemente de lo público en la universidad, los intercambios, las subvenciones, etcétera, etcétera. Fijaos que ahí sigue, no dando clase Iglesias en la Complutense, sino adoctrinando, como decía Fran. Begoña Gómez, que conoce, a la que le regalaron en la Complutense la famosa cátedra. Hoy hemos publicado una noticia sobre Begoña Gómez que yo creo que retrata de nuevo al personaje y a la pareja. Está en portada, el Partido Popular ya ha reaccionado también a esa noticia de este periódico, de OK Diario. Y Estela Díez nos la va a resumir. Esto es lo que ocurrió el lunes pasado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Mucha atención porque en España hay un nuevo cargo oficial, esposa del presidente del gobierno. AENA, empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles, coló este lunes a Begoña Gómez en la sala de autoridades de Barajas, asegurando que tiene el cargo de esposa del presidente del gobierno. Esta sala del aeropuerto solo está disponible para ciertas autoridades, que figuran en un Real Decreto de 1983. En este listado no figura como autoridad esposa del presidente del gobierno. Además, el uso de esta sala especial está reservado para viajes oficiales. Begoña Gómez, una de sus 2 hijas y 2 personas más utilizaron este privilegio para un desplazamiento a Bristol, sin ningún acto de gobierno previsto allí. OK Diario desvela el documento de AENA que revela los detalles de esta operación. El escrito oficial deja claro que el operativo se monta con la justificación de cargo esposa del presidente del gobierno. A continuación se incluyen todos sus datos junto con los de sus acompañantes. Más de un centenar de personas tuvieron que hacer cola en la puerta de embarque de la Terminal 1. Sin embargo, Begoña Gómez y sus acompañantes acudieron por la pista en un coche particular de AENA. Por otra parte, mientras Begoña se encuentra en su viaje oficial en Bristol, la investigación judicial del juez Peinado avanza. OK Diario ha podido acceder a grabaciones de testigos que retratan cómo Begoña Gómez se movía en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, sin tener un grado universitario oficial. Al igual que su socio, Carlos Barrabés, que reconoció ante el magistrado que no dispone de estudios homologados. Oye, Carlos, ¿tú habías oído alguna vez este cargo nuevo de esposa del presidente del gobierno? Ya ha habido antecedentes en la que, por ejemplo, diputados, le ocurrió precisamente a la Podemita Rosell en Canarias, intentaron usar la sala de autoridades del aeropuerto de Las Palmas, creo recordar, y le dijeron que tururú, que las personas que se utilizan por razones de Estado esa sala de autoridades no incluye a los diputados, ¿no? Esto de esposa del presidente del gobierno es un cargo, ahora resulta, Carlos. Bueno, a ver, para el Partido Socialista no es la esposa del presidente, es una institución, ella misma. Acordaros que es una institución, por lo cual, hombre, qué menos, ¿no?, que dejarle la sala de autoridades y lo que haga falta, ¿no? Y bastante que no le llevaran unos coches de policía, unos motoristas abriéndole paso hasta llegar al aeropuerto. Que ojo, que igual si se miran las cámaras de ese día, igual nos encontramos con eso, ¿no? Que van 2 motoristas delante abriéndole camino para llegar al aeropuerto. Yo creo que pero demuestra, a ver, cómo son, ¿no? Yo creo que se ha evidenciado con todo lo que está pasando con su caso, cómo se hacían llamadas para conseguir lo que se ha conseguido, el tema de la cátedra que también se explica ahora mismo en la noticia, y todo lo que está publicado, que por cierto, nada ha sido desmentido. Que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que solo con los datos objetivos que tenemos, como pasa con esta noticia, dirán que es un bulo. Y tú sacas el documento donde pone que ha estado, por qué ha estado, etcétera, pero ellos dirán que es un bulo y que eres un pseudomedio y que lo que quieres es echar fango pues para molestar a la gran labor que está haciendo el gobierno de España y el presidente a la cabeza, ¿no? Yo creo que es una vergüenza todo lo que hacen porque, hombre, toman a todos los españoles por tontos, ¿no? ¿Quién se cree, que es un poco el leitmotiv de este programa hoy, Fran, quién se cree Begoña Gómez? La reina. La reina de España, sí, lo hemos dicho muchas veces, que la aspiración dentro de esa autocracia megalomaníaca que ha construido Sánchez, su aspiración es el ser pues un poco el presidente de Estados Unidos con su primera dama, es decir, con el cargo de primera dama, como existe en otros países, pero en España, como no existe la república todavía, porque es a lo que él aspira, existe una monarquía parlamentaria, él quiere ser el jefe del Estado. Entonces, el jefe del Estado es, en un momento, el rey. Pues él quiere ser el rey y ella la reina. Bueno, pues han abierto una espita. Pues yo mañana iré al aeropuerto y diga, oiga, yo quiero entrar porque en su momento, pues sí, fui diputado y fui senador, pero soy conocido del rey. Entonces, yo como conocido del rey quiero entrar en las autoridades. Y no me pueden negar eso porque soy conocido del rey, que es el mismo rango que ser esposa del presidente del gobierno.
A mí el rey me saluda muchas veces en diferentes pasamanos, en recepciones. Bueno, pues como soy conocido del rey, pues que me dejen pasar. Porque tengo la misma autoridad de cargo y moral que esposa del presidente del gobierno. Es que esta es la cúspide. Tanto OK Diario como otros medios hay que seguir por la vía Begoña. Porque es la cúspide que representa a la perfección la podredumbre moral, política e institucional del sanchismo. Es que se creen con tanta impunidad moral y jurídica y tanta inmunidad moral, política, jurídica e institucional que han hecho todo lo que les ha dado la gana y ahora que salgan a la luz los escándalos se ofenden. Los que no se ofendan han robado, han corrompido, han saqueado, han manipulado, han vendido España, han vendido el gobierno, han utilizado a familiares y amigos para enriquecerse, han roto las costuras de una nación y han abierto trincheras de odio y han colocado a la señora a hacer fundraising, recaudación, no, la han colocado a forrarse al igual que al hermano, sin pagar impuestos, en países donde no tributaban lo que aquí ganaban, enchufando a esposas los ministros, a amigas los exministros, y cuando digo amigas ya sabéis por dónde voy. En fin, un escándalo tras otro porque se creen que el cortijo es suyo, como tienen comprada a media prensa, tienen comprado a parte del poder jurídico y judicial, tienen comprado a la mitad del país, a colectivos, asociaciones, al mundo de la cultura y todo, pues mira, ahora podemos hacer lo que nos dé la gana que nadie nos va a criticar. No, pues hay que seguir. Begoña es la cúspide, la punta de lanza de la corrupción sistémica de esta autocracia llamada sanchismo. Fijaos que por las declaraciones judiciales vamos sabiendo, digamos, la letra pequeña, las cosas que no sabíamos, las cosas ocultas precisamente de toda esa trayectoria de Begoña Gómez con su máster y su cátedra fake en la Complutense, por ejemplo, que pidió ganar más dinero que nadie, pidió 30.000 euros y claro, la Complutense le dijo, oiga, no, es que el máximo, Carlos, es 15.000, pero 15.000 para la gente de la Complutense y usted encima viene de fuera y nos pide 30. Es que, bueno, que pero negocianta bueno. Es buena negocianta, las saunas de su padre debió manejar bien el dinero. Pero es que, claro, le pediría y le diría, pero ustedes no saben con quién está hablando, que yo soy, eso, la mujer del presidente, ¿no? Pero ese es el tema, que al final ahí radica todo el problema, que se aprovechó de su situación y desde luego, y las reuniones en la Moncloa, etcétera, para hacer los negocios. Eso es lo que ahora está lo que se está dilucidando en los tribunales. Pero vuelvo a insistir, yo creo que es muy importante, ¿no? Lo de datos que se conocen y que nadie ha desmentido, por lo tanto se entiende que por la información que hay son objetivos y son reales, y es verdad. Y solo con todo lo que conocemos, pero bueno, no solo con todo lo que conocemos, solo con una parte de todo lo que conocemos que está acreditado que es realidad, sería motivo suficiente en cualquier sitio normal, pues que el presidente del gobierno hubiera dimitido desde el primer día, ¿no? Pero aquí no solo eso, sino lo que... El presidente lo que hace es acosar el presidente lo que hace es acosar al juez, claro. Porque básicamente le ha presentado una querella y de nuevo la fiscalía sale al rescate de Sánchez, le da la razón y pide al juez que efectivamente acepte la querella de Sánchez contra el juez Peinado. Claro. Sí, que nadie le investigue a los medios. Si tú sacas o qué diario saca el tema, entonces es un pseudomedio, hay que quitarle todo el dinero que pueda recibir de cualquier anunciante, sea público o privado, y para que no pueda sobrevivir, y además hay que encarcelar a los periodistas si es posible. Es que es una barbaridad, ¿no? Esa es la estrategia. Y luego manda la carta, Carlos, pues para dar penas. Como esa ley salga adelante, Carlos, como esa ley salga adelante en el Congreso, esa ley de antibulos y del fango mediático, los primeros medios que deben de cerrar son los medios que apoyan al sanchismo. Porque no se ha desmentido más informaciones en estos 5 años que los medios del régimen. El País, la SER, la Sexta, todos estos. Cuando digo desmentido es que la propia comunidad en las redes sociales han sido los propios lectores, usuarios, los que han desmentido. No la oposición política, no la oposición, digamos, mediática, no. Los propios lectores y consumidores han desmentido noticias, diciendo que es mentira. Gente que ha sido entrevistada diciendo que lo que han puesto no es real. Gente que han puesto noticias sobre alguien diciendo que no es verdad. Es decir, si esa ley sale adelante, OK Diario puede estar muy tranquilo. Y otros medios, o sea, los que tienen que estar preocupados son los medios que apoyan al régimen, porque eso sí que es una factoría de bulos, de mentiras, de propaganda y de manipulación. Y se puede demostrar con datos. Por eso Sánchez igual ya no insiste tanto en eso.
Ajá, fijaos que hoy poco a poco vamos sabiendo también por las investigaciones judiciales detalles oscuros del caso Koldo. Hoy, por ejemplo, hemos sabido por la declaración del ex número 2 de Puertos del Estado que él dice recibía órdenes de arriba para hacer lo que supuestamente se está investigando hizo, ¿no? La contratación de mascarillas fake, etcétera, etcétera, con dinero público, fondos europeos. Pero claro, este es uno de los asuntos, esta es una de las cosas que en este tipo de investigaciones, Carlos, pues suele complicar, ¿no? Hay tanta gente al final implicada, aunque nosotros nos fijemos en los grandes nombres, que siempre hay alguien por abajo que dice, bueno, yo no me voy a comer este marrón solo. Aquí los de arriba me lo dijeron. Esto de... Hoy estaba Ábalos, hoy hemos tenido a Ábalos en OK Diario, vi una entrevista, y en ella ha dicho, entre otras muchas cosas, a esa entrevista a Luis Valcárcel, ha sido el único al que se le pidió dejar su acta de diputado. Yo os pregunto porque Fran decía hace un momento, bueno, que Begoña es venías a decir, Fran, la clave de bóveda del sanchismo. Yo apunto, ¿y Ábalos? Ábalos, Carlos, es la clave de bóveda también del sanchismo. Realmente, tú que estás ahí, en el Congreso de los Diputados, y lo ves, y de vez en cuando lo verás por allí, ¿realmente está tan enfrentado a Sánchez y al aparato como parece, por sus propias declaraciones hoy en OK Diario, o es todo un paripé? Porque el caso es que ahí sigue como diputado y como aforado, y el día que la Audiencia Nacional, que no quiere por ahora, lo eleve al Supremo, el Supremo ya es un terreno más político donde a lo mejor se puede encontrar algún tipo de solución. Yo creo que él tiene toda la información. A ver, él ha sido quien ha sido, quiero decir, ha sido el número 2 del partido. Él recorrió España con Sánchez para que fuera bueno, porque era el candidato para que presidiera el partido, y él conocimiento tiene de todo. Yo que creo que está administrando toda la información. Es decir, de vez en cuando suelta alguna píldora, me habéis enfadado un poco, pues aprieto un poco más, todavía en un nivel que, bueno, que puede ser llevadero para Sánchez, pero yo creo que en todo lo que hace queda esa semi-amenaza de vosotros sabéis que yo sé muchas cosas y que, bueno, a ver cómo acaba esto, porque si no podemos acabar todos mal. Yo creo que está utilizando todo el conocimiento que él tiene para su propia defensa, ¿no? Para sus intereses, y depende cómo evolucione sus intereses, pues evolucionarán los de otros. Esa es mi opinión. Pero Sánchez tiene que saberlo. Sánchez tiene que saber que Ábalos lo sabe todo. A ver, lo sabe todo de Sánchez, lo sabe todo de Begoña, lo sabe todo del caso Koldo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que saberlo. Sánchez sabe Hoy, por ejemplo, en esto de Venezuela se ha abstenido, ha votado diferente del PSOE, ¿no? Que es como enseñar un poco la patita. Pero todo esto es un paripé o realmente hay un enfrentamiento. ¿Tú qué sensación tienes? Bueno, Carlos? No, pues vuelvo a insistir. Yo creo que o sea, se puede entender, eso lo hace, pero en lo definitivo, yo creo que son pequeños avisos. Dice, oye, que soy capaz en este tema, que sé que os hago daño y tal, porque políticamente lo de la votación de Venezuela, aunque la votación se fuera a ganar, políticamente al Partido Socialista al final le ha hecho el ridículo, ¿no? Quedándose con todos los que creen que es buena la dictadura, etcétera, tal, y el Semago se desmarca. Pues yo creo que son pequeños avisos para decir, estoy dispuesto a todo y a ver si a esto vamos a jugar todos o vamos a jugar. Yo creo que es un juego, pues entre pillos anda el juego, pues eso es lo que yo creo. ¿Y tú qué crees, Fran? Que los desacuerdos, al igual que los acuerdos, también se pactan. Y las disonancias también se acuerdan. Y Carlos lo sabe porque también lleva mucho tiempo en política, conoce el negocio y conoce la industria política también, y es un gran político parlamentario, que en política los acuerdos se pactan y los desacuerdos también. Y se pactan cuando salir y decir, pues ahora te voy a dar un golpecito. Vale, perfecto, que parezca que estamos enfadados y tal. Lo que decimos en su momento con Paje. Que sí, que Paje saldrá a criticar y tal, no se va a mover, porque su reino de taifa es su reino de taifa. Que sí, que saldrá a decir tal, no va a pasar absolutamente nada. Este señor no va a dejar a Sánchez al pie de los caballos sabiendo todo lo que le puede sacar, porque tiene mucho más que perder. Porque si hace eso tendrá 3 entrevistas y fuera. Pero lo que puede sacar a cambio de su silencio es mucho más. Y al final seguirá en el partido y a lo mejor el día de mañana incluso lo rehabilitan. Porque está pasando, lo he vivido yo en Andalucía. Están rehabilitando a todos los que robaron durante años millones y millones de euros de los ERE.
Y ahora dice el Constitucional que es mentira, se inventan que fue una cacería política y a rehabilitarlos. Y los que han estado durante 5 o 10 años bien inhabilitados y fuera del juego político por haber sido cómplices o directamente responsables del saqueo de las arcas públicas, vuelven a estar en primera línea. ¿Quién nos dice que Ábalos, después de haber hecho lo que ha hecho y de haberse paseado con una persona que decía él que no, pero seguro que se ha pagado con dinero público, no va a estar rehabilitado en 4 o 5 años por otra persona o por el mismo PSOE de Sánchez? Entonces, ese es el problema de este país. Bueno, se ha ocurrido, es verdad que se ha ocurrido lo de los ERE, entre otras muchas cosas. ¿Quién nos asegura que incluso juzgado o condenado o no, dentro de unos años, no, los propios golpistas los golpistas y separatistas en Cataluña, bueno, claro, juzgado, condenado y ahí vuelven otra vez a la primera línea? Esto es España, es decir, es un país podrido sistémicamente, corrompido sistémicamente. Oye, y la política más alta. Hay un factor que es el del Tribunal Supremo, claro, donde si en el momento en que se impute, porque estos días empieza el run-run de si se le va a imputar o no se le va a imputar, y empiezan a circular informes, parece que con vistas a imputarlos, se habla de que la Guardia Civil ya tiene pruebas suficientes como para entregarle al juez esas pruebas sobre la posibilidad de que Ábalos hubiera cobrado comisiones directamente, con lo cual eso llevaría el caso al Tribunal Supremo. De la renovación del Poder Judicial, claro, viene ahora la renovación por abajo, entre otras, de muchísimas presidencias de salas, de presidencias de tribunales superiores, etcétera, y de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Marchena deja, Carlos, la presidencia de la Sala Segunda del Supremo a finales de octubre, el último día de octubre, y a partir de noviembre, y sabemos que ya que el Moncloa se está moviendo para intentar colocar a Ana Ferrer o algún tipo de magistrado o magistrada tipo Pumpido, para que si llegan ahí casos como el de Begoña o como el de Koldo, entre otras muchas razones, porque es donde terminan al final los casos de posible corrupción o donde están implicados los políticos, ¿no? ¿Va a intentar el PSOE controlar la Sala de lo Penal del Supremo? Hombre, que lo va a intentar seguro, ¿no? Que le gustaría manejarlas, ha demostrado que quiere manejar todo. Yo espero que no lo consigan, ¿no? Es verdad que al final tienen el comodín del Constitucional. Al final, bueno, en última instancia les queda buscar la fórmula del amparo, decir que se han vulnerado sus derechos de defensa cuando se está juzgando, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo tiene más fácil, ¿no? Ahí tira de teléfono y a la vista está que se le van solucionando los problemas cuando llega al Constitucional. Por lo tanto, intentarán controlar el Supremo, pero bueno, si no consiguen controlarlo, porque las personas que están ahí pues son personas independientes que van a hacer bien su trabajo, pues lo que hará será esperar a que el Supremo decida lo que sea y tirar de telefonazo en el Constitucional, que eso lo tiene bastante más fácil. Y hablando del Constitucional, Fran, hoy el Constitucional ha admitido a trámites, está ya, bueno, pues viendo a ver qué va a pasar con la amnistía. Ha admitido la abstención de Juan Carlos Campo, que no debería ser el único en abstenerse. El propio Pumpido y Laura Díaz deberían abstenerse también en la cuestión de la amnistía. Y ha admitido el recurso del Supremo contra la amnistía. Te pregunto, y os pregunto, visto cómo arrancamos la temporada política ya con Illa en la Generalitat catalana, sabiendo Sánchez que no va a tener apoyos, pero que nadie le va a hacer caer, esa es la realidad, ni Junts, ni el PNV, ni nadie le va a hacer caer, y menos Bildu. ¿Le interesa a Sánchez decirle a Pumpido, oye, alárgame esto de la amnistía, para tener a Puigdemont por ahí por el mundo? Es que en esa estrategia de salpimentar los escándalos, Sánchez ha comprobado una cosa, que es que el grado de aceptación desde el punto de vista del dolor institucional, moral de los españoles es tan alto que da igual que mañana haya otra sentencia, otra resolución que beneficie a unos privilegiados, sean golpistas o no, y perjudique al conjunto de los españoles, porque al día siguiente habrá otro escándalo que tapará lo anterior. Entonces, si hemos tenido a la ministra Mentira durante meses diciendo que no iba a haber ningún tipo de concierto ni pacto fiscal con Cataluña, y hay 200 vídeos donde ella negaba la mayor, y ahora sale diciendo lo contrario y dice, bueno, lo que pone el acuerdo es lo que pone el acuerdo, y no pasa absolutamente nada. Han comprobado que no pasa absolutamente nada. Hay una dictadura apática, es decir, hay una abulia social, hay una desidia en la que la gente ya, no sé si está en el conformismo más conformista, valga la redundancia,
o porque hay media España comprada moralmente, pero Sánchez le da igual que esto se alargue o no se alargue. Pasado mañana sacarán otro escándalo. Si es que no le hace ningún tipo de efecto. Nosotros tenemos aquí datos, que eso ya podríamos dar para otro debate, sobre unas elecciones anticipadas, el resultado de hoy, y serían prácticamente similares a la de 2023. O sea, Sánchez apenas le castiga lo que está haciendo. O sea, eso demuestra lo que está pasando en España. Eso también es una lectura que debería hacer la oposición también, pero desde el gobierno no le afecta y seguramente revalidaría Moncloa con un poquito de maquillaje, ¿no? Para eso habría que ver un poco lo que hace entre otras cosas, pero bueno, daría para otro debate. Entonces no le va a afectar. Entonces, ahora Pumpido se abstiene, no se abstenga, pero si es que ya nadie está hablando de la amnistía, Vicente. Si, claro. Cuando hablas por la calle, hablas con uno, ya nadie habla de la amnistía. Eso es lo que te iba a decir, Carlos, que claro, hemos llegado a un punto en el que ya la amnistía, bueno, que como que no interesa y además no va a tener ninguna consecuencia política, haga lo que haga Pumpido. Lo triste es que Pumpido haga lo que vaya a decirle el presidente del gobierno, pero si no, que ahora ya estamos en el tema del cupo catalán, que esa es la realidad, y además embadurnado como si fuera un debate sobre la financiación autonómica. Es que nos engañan como a chinos, que se decía antiguamente. Carlos. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo con el tema de la amnistía es verdad que la gente, claro, es que cada día una cosa nueva, pues es complicadísimo, ¿no? Y además está la vida de cada persona con todos los problemas que tiene cada uno. Claro, que la gente aquí en España va como un cohete, pero la tienes a todos, a muchísima gente joven que empiezan la universidad o empiezan algún curso o empiezan a trabajar y no tienen dónde vivir. Si cambian de ciudad, pues en su ciudad, bueno, ya sabemos que en casa de los padres, pero por ahí no. O sea, de esas cosas, por supuesto, no se preocupa nadie y al gobierno le da igual. Y te decía que el tema de la amnistía, pero a Puigdemont sí le sigue importando, ¿eh? O sea, él quiere su libertad. Y por ahí yo creo que sí puede tener algún problema. Es decir, yo creo que si no le solucionan el tema, yo creo que acabará teniendo problemas. Hoy, de hecho, los de Junts pues no han participado en votaciones, etcétera. Yo creo que por ahí sí que le va a dar problemas. Es verdad que él factura, lo que vemos en encuestas, le pasa factura a Sumar, pero a él pues no le pasa factura todo lo que está haciendo, porque él es verdad que ha hecho muy bien ese trabajo de víctima, de decir, no, me atacan por ser yo, por ser socialista, que quiero atender muy bien al conjunto de los españoles, y estos tíos no paran en nada y me atacan a mí, pero no os creéis nada de lo que dicen. O sea, mi mujer no ha hecho nada malo, mi hermano paga los impuestos en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, de momento, con su gente, pues es cierto que parece ser, con lo que dicen las encuestas, que le va valiendo, ¿no? Es decir, Eso ¿tú parece. crees que si tarde o temprano, es verdad que hay entre medio un congreso de Junts en el que puede haber movimientos, y hay quien dice que se intentará, digamos, rebajar el poder de Puigdemont, pero ¿tú crees que, Carlos, que efectivamente todavía, si finalmente no se lo resuelve ni Pumpido, o sea, Sánchez, no le resuelve el tema de la amnistía, Puigdemont puede hacer caer a Sánchez, te pregunto? A ver, bueno, por eso... Otra cosa es votarle en contra de los presupuestos y todas estas cosas, pero como el otro ha dicho, para seguir gobernando, hombre, le da igual que haya presupuestos o no. Pero claro, hacerle caer, es que tampoco qué fórmula va a utilizar. Quiero decir, él ya lo está haciendo, ¿no? Lo que está en su mano, es decir, no te voy a apoyar esto, te dejo caer votaciones, etcétera. Por eso Sánchez ha dicho que el Congreso no sirve para nada, ¿no? Que el legislativo se puede cerrar, que no hace falta para gobernar. Pero, hombre, a mí me parece que eso es... Claro, da igual, en este país ya da igual todo, pero me parece una gravedad tremenda, ¿no? En una monarquía parlamentaria decir que, claro, si él se cree el rey y cierra el Parlamento, pues ya está, ya tenemos el resultado, ¿no? Claro. Hoy es la diada, hoy es la diada, la primera diada, además, con Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Y destacan además que hace muchos años que no hay una diada con un presidente socialista. Claro, los anteriores fueron los del tripartito nefasto, ¿no? Donde empezó esto, en la época además de Zapatero. Y ha llamado, mañana nos ocuparemos de la diada, porque está Kake Minuesa allí, estará aquí Kake Minuesa, después nos contará sus impresiones, y con Sergio Fidalgo, pero ha llamado la atención el primer discurso institucional de la diada de Salvador Illa, en la que con un busto de Tarradellas detrás,
ha pronunciado esa frase, la frase de una nación se construye, entre otras, una nación se construye en las aulas. Habló solo en catalán y solamente exhibió además la bandera catalana, y el gusto que ven detrás es el de Tarradellas, al que apeló también durante la campaña electoral, la ha recuperado a Trapero, habló maravillas de Pujol, etcétera, etcétera. Fran, ¿intenta ser y ya la nueva convergencia, el nuevo post-pujolismo desde el PSC o algo así? Bueno, hace mucho tiempo que el PSC no es un partido constitucionalista, es un partido marcadamente nacionalista, ni siquiera catalanista, sino marcadamente nacionalista, lo cual es paradójico porque la mayoría de su votante no se declara nacionalista, sino todo lo contrario. Pero ha visto que progresivamente en las últimas elecciones, y sobre todo por el apoyo que prestaba a nivel nacional la Federación Catalana Socialista al PSOE nacional, que también ha dejado de ser español, pues ha visto cómo hay un trasvase, cierto trasvase de una izquierda nacionalista, de una izquierda separatista, hacia el PSC por una cuestión de utilidad. Y sabiendo que su votante es un votante fiel, es decir, el socialista que no es nacionalista y vota al PSC, la única vez que dejó de votar al PSC fue justo la creación de Ciudadanos en Cataluña. Precisamente por una deriva marcadamente nacionalista, cuando se montó el famoso tripartito con Esquerra y con lo que serían los verdes en su momento, ¿no? Izquierda Unida, ¿no? Y aquello le penalizó. Fue el momento en el que nace Ciudadanos y arrastra muchísimo voto del votante del PSC. Ese voto luego lo acaba recuperando después de la salida sobre todo de IZ. Pero es una estrategia política de mantenimiento. Él sabe que no puede hacer... Ha tenido la oportunidad de desmarcarse de años de adoctrinamiento en las aulas por parte del nacionalismo, de años de intoxicación por parte del nacionalismo en los libros de texto, de mentiras absolutamente comprobadas y comprobables sobre la historia de España que no se mencionan en los libros de texto, ni mucho menos en la televisión autonómica, de odio declarado tanto en los libros de texto como en los canales públicos de Cataluña. Ha podido desmarcarse de todo eso. No solo no se ha desmarcado, y se ha reafirmado. Bien, el PSC no hay que contarlo ya nunca en las quinielas de un partido, digamos, defensor de la única nación que hay en el Estado que se llama España y de un Estado de Derecho como Dios manda. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Yo te dije la última vez que en Cataluña pasaría lo que a Sánchez le convenga. Está pasando lo que a Sánchez le conviene. Tiene contento a los suyos, tiene contento a los que le han votado y tienes contento a los que le van a mantener en Moncloa. Pues salen ganando. Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Y ya qué? ¿Pretende ser el nuevo Pujol o algo así? ¿Nuevo Tarradellas o algo así? Bueno, no está. Más que Pujol de izquierdas, ¿no? Él, quiero decir, yo creo que el voto se va a comer, voto de Esquerra, porque al final un voto de izquierdas y nacionalista y tal. Y al final él aspira a ser menos la separación última de España, entonces claro, porque no se puede, pero todo lo demás, pues sí, ¿no? Y eso lo hace vía financiación. Claro, si tú recaudas todo y eres autosuficiente, bueno, salvo las pensiones, ¿no? Que eso, claro, eso que lo pague España, pero bueno, económicamente. Tienes un idioma propio y estás despreciando, o sea que no les sale bien, pero ellos, si fuera por ellos, intentarían desterrar el español, el castellano de Cataluña, eso es evidente. Otra cosa es que luego la gente les sale revoltosa y hablan lo que les da la gana, pero ellos lo intentan. Tienes la bandera, evidentemente, tienes el territorio, bueno, pues ya tienes todo para poder hacer una nación y ya aspira a hacer lo mismo que hacen los nacionalistas, pero como al final eres del Partido Socialista y tal, se supone que tu aspiración última es no separarte de España, pero todo lo demás y a los efectos y a todas aquellas personas que en Cataluña se sienten españoles, pues están, desde luego, no están mejor tratados. El otro día se decía con el tema de, y hoy lo ha dicho, ¿no?, de la lengua, que al final él va a seguir utilizando la lengua como arma política en contra de aquellos ciudadanos que no quieren o quieren vivir en otras libertades, ¿no? En otra libertad. Y eso es que esa es la esencia, esa es la base y la esencia de cualquier separatismo y de cualquier nacionalismo. Esa es la base y la esencia de cualquier separatismo. Claro, otra cosa es que como pasa también en País Vasco, pasa en Navarra y está pasando en Cataluña, es que aunque obligas a los niños, por eso lo de los patios famosos, cuando obligas a los niños a hablar en una lengua, luego cuando están solos y no los controlan, hablan en otra lengua.
Y eso es lo que son incapaces de controlar, y ahí están los datos, ¿no? Y ellos mismos en sus documentos internos reconocen que están fracasando en lo que es la imposición de la lengua, porque no lo están consiguiendo. Por cierto que Illa en su discurso recordó, y hoy es 11 de septiembre, a las víctimas de los atentados de Estados Unidos, bien, pero es el mismo Illa que, por ejemplo, se fue de veraneo y no fue al acto de homenaje a las víctimas de los atentados islamistas de las Ramblas y prefirió irse con Sánchez a la maleta. Suponemos que a recibir instrucciones y a pasar un buen veranito. Mañana hablaremos precisamente de lo que ha dado de sí la diada. Kake Muñoz está allí, estará aquí mañana en La Antorcha, también Sergio Fidalgo. Carlos y Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Como un placer, siempre. un abrazo a todos. Gracias. Y gracias también a ustedes por vernos.